Veremos qué es el módulo CSV en Python y cómo podemos utilizarlo. La librería o módulo CSV ofrece herramientas para leer y escribir archivos CSV, Comma Separated Values, por sus siglas en inglés, que significa valores separados por comas. El formato CSV es un formato simple donde cada línea representa una fila de datos y donde los valores de las columnas se separan por comas u otros delimitadores. Utilizar archivos CSV tiene la ventaja de guardar datos del programa para su futura ejecución. Sería algo similar a tomar notas en un papel para recordarlas la próxima vez. Este proceso en programación se lo conoce como persistencia de datos. Los archivos CSV permiten almacenar datos que tienen una estructura tabular. Imagina, por ejemplo, que tenés una tabla con información de personas como nombres, edades, correos electrónicos y querés guardarlos para procesarlos después. Para eso, puedes utilizar un archivo CSV donde cada línea del archivo representa una fila de la tabla, es decir, una persona distinta, y los valores correspondientes, o sea, cada columna, están separados por comas. ¿Cómo hacemos para leer un archivo CSV? Veámoslo con un ejemplo. Me piden escribir un programa que lea la primera fila del archivo datos.csv, le agregue el texto encabezado al principio y muestre el resultado por consola, es decir, que imprima por pantalla el encabezado del archivo. Lo primero que tengo que hacer es importar la librería. Lo vemos en la línea 2 del código, donde dice import CSV. A continuación, tengo que abrir el archivo en la línea 4 utilizando la función open, que recibe dos parámetros. El primero de ellos, la ruta a nuestro archivo. En este caso estoy usando una ruta relativa, ya que el archivo se encuentra en el mismo directorio de mi programa. Y el segundo de ellos, el modo en el que voy a abrir este archivo. En este caso tiene la letra R de read, porque lo voy a abrir solamente para leerlo. En la siguiente línea, en la línea 5, estoy utilizando la librería, utilizando el método reader y pasándole como parámetro el archivo que había abierto anteriormente. El método reader me devuelve un iterador. Un iterador es un objeto que permite recorrer una secuencia de elementos uno a uno sin necesidad de saber cómo está estructurada internamente esa secuencia. Podemos pensarlo también como un apuntador. Si se acuerdan, ya hemos utilizado anteriormente iteradores. Por ejemplo, al utilizar la función range dentro de un ciclo for. Al crear el iterador, este va a estar apuntando al primer elemento de la secuencia. En este caso, sería la primera fila de nuestro archivo. Para decirle al objeto reader que me devuelva el elemento al que está apuntando y pase al siguiente elemento, utilizo la función next. La función next me va a devolver entonces, en este caso, una lista con tres elementos: nombre, edad, email. Ya vimos cómo hacer para leer una sola línea del archivo. Veamos ahora cómo hacer si quiero leer todas las líneas restantes, es decir, seguir leyendo hasta que no hayan más datos en el archivo. Continuando con el ejemplo anterior, ahora, además de imprimir el encabezado, me piden imprimir el número de fila para cada una de las filas restantes. Otra forma de recorrer los elementos a los que apunta el iterador es utilizando un ciclo for. En cada iteración del ciclo, la variable row guardará el siguiente elemento del iterador. Como pueden ver, esta estructura for elemento initerable ya la hemos utilizado antes. La utilizamos para cadenas, la utilizamos para listas y también la utilizamos con el método range. La función range, al igual que la función reader, nos devuelve un iterador. Y cuando Python recibe un iterador en un ciclo for, sabe que en cada iteración tiene que llamar al método next de ese iterador y guardar lo que éste le devuelva en la variable elemento. El iterador, a su vez, internamente sabrá cómo devolver el siguiente elemento de la secuencia. Otra forma de pensarlo es pensar que el objeto reader tiene adentro una lista de listas y cuando vamos iterando, vamos recorriendo cada una de esas sublistas.
La ventaja de utilizar un iterador en vez de cargar en memoria una lista de listas es que si nuestro archivo es muy grande, pensemos que pueden tener, por ejemplo, 1000 filas, evitamos cargar todos esos datos en memoria y vamos leyendo solo la fila que nos interesa trabajar. Veamos ahora cómo podemos hacer para acceder a los datos de cada fila. Para ello, siguiendo con el ejemplo, nos piden ahora formatear cada fila de datos colocando adelante de cada dato el nombre de la columna correspondiente. Por ejemplo, nombre Juan, edad 25 y su email. Como en este caso conozco el orden de los datos, puedo utilizar los índices de las listas para acceder a cada uno de los elementos y así formatear los datos como me habían solicitado. Sin embargo, es bastante común encontrar que los datos no vengan ordenados. Por este motivo se suele usar por convención colocar en la primera fila del archivo los nombres de cada una de las columnas. Veamos cómo podemos utilizar esta primera fila para resolver el caso de que los datos no vengan ordenados. Para resolver esto, el módulo CSV nos provee un método denominado DictReader, que en este caso también nos va a devolver un iterador. Este iterador, en vez de devolver una lista por fila, como en el caso anterior, nos devuelve un diccionario por fila, el cual va a crear utilizando la primera fila del archivo como claves. Veamos ahora cómo podemos hacer para volver a guardar los datos en el archivo CSV. Supongamos que en mi programa cargué los datos, los modifiqué y ahora los quiero guardar nuevamente para la próxima ejecución. Para escribir en un archivo CSV, voy a utilizar el objeto writer, que también lo instancio llamando a la función writer del módulo CSV, y puedo hacerlo de dos formas. Una de ellas es agregando cada una de las filas una por una mediante el método writeRow. La otra forma es escribir varias filas juntas utilizando el método writeRows, fíjense que está en plural, al cual le voy a pasar una lista de listas, es decir, una lista de filas.